Todavía no inicia, a ver, ahí está. De acuerdo. Estábamos hablando la clase pasada sobre este tema del envejecimiento de los vinos, ¿no? Que mucho de esta parte a veces tiene que ver con la barrica, porque parte de la evolución de un vino, pues, puede ser directamente que sea en una barrica. Dice Sergio, quería preguntarle qué tipo de vino recomienda. Ya nos ha dicho que la Lambruscos no, pero entre los vinos recomendables por usted. Le recomiendo que compren vinos que especifiquen la uva, ¿no? Que sepan que es a lo mejor un Merlot, que es un Cabernet Sauvignon, que es un Chardonnay, ¿sí? ¿No? Que les diga principalmente la uva, ¿sí? En realidad no hay restricción con este tema del tipo. Yo les recomiendo que no sea dulce para que ya se vayan acostumbrando a los sabores realmente de cómo es el vino. Y eso principalmente, que no gasten mucho, porque al principio también no es necesario, ¿eh? No es necesario gastar demasiado en vinos. Es primero esta fase de conocer el vino como tal, y poco a poco que ustedes se vayan acostumbrando a ese tipo de sabores, van a poder invertir más en una botella que implique más trabajo y que sea un poquito de mayor calidad, para que también al principio no lo van a reconocer. Entonces, poco a poco ya se van a dar dando cuenta de las diferencias, ¿no? De cómo funciona. ¿Para cuándo dijo que es? Les dejo ya el entregable el siguiente miércoles. Van a tener aproximadamente 15 días para realizar este video, ¿ok? Igual va a ser máximo 5 minutos, bien editado. Ustedes se van a vestir muy formales, van a crear ahí en su casita un espacio con un ambiente bonito, ¿no? Sin demasiadas cosas, que se vea elegante, y lo que van a necesitar va a ser una copa y un descorchador, preferentemente descorchador de 2 tiempos. Ya ven que les he comentado, con ese se les va a facilitar mucho más el descorche, y y aparte es el que en general se utiliza en el ramo, ¿no? Este descorchador. Entonces, les recomiendo que lo compren porque todavía lo van a seguir utilizando, ¿no? Que compren un descorchador de 2 tiempos. Los llegan a vender en la europea, cuestan como 100 pesos más o menos, ¿no? También no son tan caros, y les va a servir muchísimo, ¿no? También para que ustedes vayan, descorchando más bien, o se hagan esta costumbre, ¿no? Ok, les voy a presentar entonces mi escritorio y vamos a ver un video de las barricas, ¿no? Precisamente, que les estaba comentando, de que tienen un cierto tiempo de uso, ¿no? En general, la vida útil de una barrica suele ser de 5 a 6 años más o menos, y después de este tiempo pasa un proceso que se le llama colmatado, ¿no? Que en general es que se le tapan los poros a la madera y ya no alimenta en general de nada al vino, ¿no? De hecho, nada más lo perjudica, porque ya no es la misma oxigenación y es necesario darle un rejuvenecimiento a la barrica, ¿no? Entonces, les quiero presentar este video que más o menos trata de eso. Si alguien no lo escucha o no lo ve, por favor me avisa. Tonelli es una empresa que nace este año, en 2008, es muy reciente. Hemos estado 6 meses de preparación, de montaje de instalaciones y realizando diversos estudios, detectando una necesidad que encontramos en el mercado, que muchas bodegas se encuentran con un parque de barricas antiguo. Esas barricas carecen de valor y no pueden ser utilizadas para la crianza de vinos, porque esa madera ya no puede aportar nada a ese vino. Entonces detectamos esa necesidad, y de ahí el nacimiento de nuestra empresa. Los estudios demuestran que la barrica, a partir de los 5 años, en teoría ya deja de aportar al vino. Es conveniente que a partir de esos 5 o 6 años la barrica se renueve para que vuelva a tener esa vida útil. De lo contrario, estamos teniendo el líquido dentro de un recipiente que realmente no está aportando nada al vino, e incluso puede ser perjudicial para el vino. Cuando la barrica ha dejado de aportar al vino, es un activo que se convierte en un valor cero, que tienen allí ocupándoles un espacio, y que realmente no les sirve prácticamente ya para nada.
Cada barrica que a nosotros nos entra debemos estudiarla, analizarla y definir entre el maestro tonelero y el cliente la recuperación, cómo queremos que sea la recuperación y para qué se va a volver a utilizar esa barrica. Pues lo primero que hacemos es abrirlo, quitarle los dos fondos y entonces observar cómo está el barril. Generalmente las barricas están bien, es una cosa que se cuida, que se tiene que cuidar. Generalmente las barricas por dentro suelen estar bastante bien y bastante correctas. Entonces lo que hacemos es el cepillado interno, como veis aquí. Bueno, aquí está una muestra puesta como un vino y una vez hecho el azulado. Entonces lo primero que hacemos es limpiarla. El vino principalmente pues viene a entrar en esos 2-3 milímetros que hay de penetración del vino en la madera, no suele ser mucho más. Entonces dependiendo también de especies de roble pues varían un poco. Pero principalmente, como veis, es eso, es quitarle unos 3 milímetros y tal, por también respetar el grosor en la madera, porque el grosor de la madera también es importante. Lo siguiente ya es el tostado, y el tostado pues es ya lo más siempre, y lo mismo que con una barrica nueva, es lo más personal, es lo que le va a dar el carácter que va a tener esa barrica. Con un brasero con restos de roble para sacar a la madera su potencial, para que luego lo ceda al vino. Estamos hablando de darle unos tonos que luego va a aportar unos aromas. Dependiendo de la graduación del tostado, vamos a tener unos aromas en el vino que tengamos. Esa madera va a quedar, dependiendo también la penetración que tenga, el tipo de tostado, como se haya hecho, más fuerte, más ligero, de una manera más explosiva, todo eso. El tostado lo que hace es que da el carácter propio que tiene que dar una barrica, es lo que lo hace el tostado. La barrica no es lo mismo que esté limpia, libre, toda la madera, que esté también obstruida por mular de suciedad, polvo, que hay, que es normal. Entonces, no es solo una cosa estética el hacerlo, sino que también forma parte del proceso para luego una mejor microoxigenación del vino en la barrica. Y luego lo que hacemos nosotros aquí, hacemos una desinfección con vapor. La barrica es sometida durante un tiempo a un vapor, pues un vapor constante, y una limpieza con agua caliente a presión y con agua fría. Nuestro proceso de recuperación completo suele estar, dependiendo de cantidades, entre 80 y 90 euros. Comparándolo con barrica de roble americano, que es, digamos, la más económica, supone un ahorro de un 400%. Comparándola con una barrica de roble francés, el ahorro está en torno a 700%. Esa barrica de valor cero vuelve a tener un valor para la bodega. Normalmente son 3 años el uso, la vida que nosotros le damos de nuevo a esa barrica, la vida que prolongamos de nuevo a esa barrica. Son 3 años que como digo, la barrica vuelve a aportar propiedades. A partir de esos 3 años, digamos que esa madera ya no tendría una vida útil. Ok. ¿No? Este tema de las barricas, pues obviamente es una la nota, ¿no? Lo que hay que invertir, por eso también implica que los vinos sean de mayor costo, pero obviamente también les deja otras características que generalmente se valoran muchísimo, ¿ok? Aquí ahorita que sigue todavía mi escritorio, nada más voy a terminar con la presentación de hace 8 días, ¿no? ¿Cuáles son algunas otras opciones para darle un poco más de este tipo de complejidad al vino, ¿no? Pues la verdad, o sea, lo mejor siempre va a ser este tema de las barricas, ¿no? Barricas principalmente de roble americano o francés. Pero pues está también en ese tema del implemento de la tecnología, pues se van haciendo métodos un poco más rápidos, convencionales y que impliquen también menor inversión, ¿no? Dentro de estas opciones puede ser, por ejemplo, este método de Insertaf, que básicamente es mantener el vino dentro de un tanque de acero inoxidable con roble dentro del tanque, ¿no? Roble tostado igual, como si fuera una barrica y está en contacto con el vino directamente, le está aportando esta parte de los taninos, esta parte de los aromas,
pero no es tan costoso, tan laborioso y de hecho implica menos tiempo que el paso como tal en barrica, perdón. ¿Ok? El contacto es mucho más rápido, se deja menos tiempo y en general no son vinos de amplia calidad. También esto del paso por barrica, o sea, debo admitir que es un tanto a veces para tapar defectos, ¿no? Directamente de la uva. Que a veces no se encuentra el equilibrio directamente del producto y una parte como de ayudarlo es darle este paso, ¿no? Con la madera, que tenga este contacto con la madera para que le aporte cierta complejidad que no obtuvo directamente de la planta y que el enólogo le quiere dar para impulsarlo, ¿no? Para aumentar la venta y que no se considere un producto de baja calidad, ¿no? Entonces, utilizan algunas de estas opciones, como también puede ser estos Vini Block, que igual es roble en cubos de madera de cierto espesor, igual tostados, el cual se mete igual al depósito del tanque y se queda ahí como si le estuviera aportando cierta parte de barrica. En general, pues no es mucho contacto el que se va a dejar, no es demasiado tiempo, nada más para, como les digo, a veces es como para que tape un poco de defecto. Espero que si algún día ustedes se llegan a convertir en enólogos, que sea algo padrísimo, y se dediquen, por ejemplo, a la producción de vino, pues tengan que utilizar este tipo de métodos lo menos posible, ¿no? Si es que nunca, pues aún mejor, ¿no? Otros como, por ejemplo, los chips o el polvo de la propia madera que se agrega como un ingrediente más y después se pasa por un proceso de limpieza como el del clarificado o el filtrado, ¿no? Para igual darle un poquito de este tipo de complejidad y es un poco de contacto con este tema de la madera, pero obviamente es algo muchísimo más barato y es para vinos que en general no son de muy buena calidad, ¿no? Por lo mismo, le tienen que aplicar este tipo de trampitas. Ujú. Dentro de las condiciones óptimas para la bodega, en el caso de una bodega que contiene la guarda de vinos en barrica, pues es óptimo que tenga una humedad controlada que no sea mayor del 60%, ya que a mayor humedad de este porcentaje puede generar temas de esporas y la creación de hongos. Y obviamente esto se va a definir en defectos directamente en el vino, que ahorita también lo vamos a ver. A una temperatura igual, lo más constante posible, no mayor a 15 grados centígrados. ¿Por qué también este tema de que no debe ser demasiado cálido este espacio? Recuerden que también el tema de la temperatura hace que los vinos evolucionen mucho más rápido. A mayor temperatura, los vinos evolucionan más rápido. Entonces, tú el que le des un paso por barrica, quieres que le dé cierta evolución. Pero si le das un exceso de evolución con el tema de la temperatura, puedes incluso llegar a matar al vino, ¿no? Directamente se puede echar a perder en la barrica. Entonces, pues eso también generaría una merma como tal y no es lo óptimo. Un lugar bien ventilado y obviamente debe de contar con estrictos niveles de limpieza e higiene. Ujú. Muy bien, ya vimos lo de las barricas. A ver, terminamos de ver lo de las barricas. Ahora vamos a entrar con otro tema. Principalmente ahorita les voy a presentar 3 uvas y voy a cargar una presentación. Ahora sí, está grandecita. A lo mejor tarda un poquito. Y vamos a hablar sobre, primero las 3 uvas, ¿no? Un segundito. Y vamos a hablar de la importancia de lo que es el corcho, las botellas y en general de las etiquetas de los vinos. Ujú. Pues es un tema que tiene que ver mucho con la historia. Este tema de los depósitos, pues no siempre fue como lo conocemos al día de hoy, ¿no? No siempre se guardaron las botellas, los vinos en botellas de vidrio, ¿no? Y cuando lo empezaron a hacer, pues el vidrio realmente no era de muy buena calidad. Entonces, con el paso del tiempo, se ha desarrollado obviamente ya todo este tema de la vitivinicultura también para hacer que los vinos sean un poco más resistentes, porque pues, antes los vinos no duraban mucho tiempo, a veces para la comercialización ya no llegaban
en buenas condiciones a ciertas regiones, ¿no? Por ejemplo, no sé si recuerdan que platicamos de este tema de los vinos generosos, como en el caso de los vinos de Jerez en España, pues eran hacían este método de agregar el destilado vínico para aumentar el nivel de alcohol y a la vez hacer que el vino sea un poco más resistente para que pudiera llegar a otras zonas comerciales, ¿no? Principalmente en el Reino Unido, que era uno de los principales clientes de este tipo de vinos porque les gustaba, ¿no? Tenía buenas características y eran vinos que podían aguantar más tiempo por este tema del alcohol. Y ya vimos que son varias las características que intervienen en este tema también de la fuerza o de la vida que puede llegar a tener un vino, ¿no? Del tema de los taninos, el tema del alcohol, el tema del azúcar, de la acidez, todo esto son características que hace que un vino también se vuelva resistente. Pero al principio un vino que va a ser muy longevo, pues sabemos que también no es muy equilibrado. Por lo tanto, se busca también esta parte del equilibrio y parte de este equilibrio es dárselo con algo de evolución, como en el caso del proceso de crianza en barrica o como tal la crianza directamente en la botella, que ahorita la vamos a entender un poquito más cuando les hable del corcho natural. Primero les voy a presentar 3 uvas, no, son cuatro el día de hoy, perdón. Vamos a empezar con la uva Syrah, ¿sí? Esta uva es de una uva tinta de color negro azulado. Es de origen francés, principalmente dentro de la historia y a la actualidad, una de las regiones de Francia más dedicadas a la elaboración de Syrah, pues es el Valais du Rhône, el Valle del Ródano, donde hacen vinos increíbles a partir de esta cepa Syrah. En general les voy a platicar, ¿no? La Syrah es una de las uvas más fuertes que existen, ¿no? ¿A qué me refiero con fuertes? Son demasiado intensas en todos los aspectos, ¿no? Tiene colores, en general, ya directamente al vino, hablando del vino, colores súper intensos. Hablamos de tonalidades completamente oscuras, ¿sí? Tal cual como la propia uva es de un cierto color de intensidad fuerte, pues el vino también obtiene estas tonalidades fuertes. Este, Tiene una buena creación de azúcares para que los vinos tengan un buen potencial de alcohol, una buena cantidad de acidez, una buena cantidad de tanicidad. Es una uva que también a la vez es muy resistente, ¿sí? Es elaborada en distintas partes del mundo, como en el caso de España, Italia, Argentina, California, Sudáfrica, e incluso aquí en nuestro país se producen muy buenos Syrahs. Es un racimo medio de baya pequeña y de piel gruesa. Creo que este tema de la piel gruesa es principalmente lo que aporta este tipo de características a los vinos, que tenga esta resistencia, porque realmente de la piel sale mucho de este tema de los polifenoles, ¿no? Que lo hemos estado platicando, que en general pues son también una de las características que hace que también los vinos sean muy longevos, por lo cual la uva Syrah también tiene un gran potencial de guarda en barrica, entonces puede pasar por un buen tiempo en barrica y aguantar este proceso y tener de ahí todavía muchísimo más complejidad. Pero cuando estén pensando en vinos a partir de uva Syrah, por ejemplo, ahorita que preguntaba Sergio, ¿no? Como qué tipo de vinos podría recomendar, ¿no? Tal vez yo no les recomendaría un Syrah porque un Syrah sería demasiado fuerte, ¿no? Ustedes estoy seguro que van a decir, ¡ay, está pero bien fuertísimo! Tengo la garantía de que me lo van a decir porque hasta para mí es algo fuerte, ¿no? Yo lo disfruto, pero hay veces que también el vino está hecho no solamente para beberse solo, ¿no? Sino que te pide como la compañía de alimentos y la Syrah es así, ¿no? La Syrah es de esas uvas que te pide que lo acompañes con alimentos igual fuertes, que puede aguantar maridajes como la carne, con la grasa, con condimentos, etcétera, etcétera, ¿no? Sabores intensos, tal cual como es el vino, porque eso es lo que también se busca en el tema del maridaje, que haya como una sintonía. Ujú. Ah, de clima cálido, también este tema del clima cálido es algo que genera la piel gruesa. ¿Por qué? Porque al tener un clima con un gran potencial de sol, la uva por sí sola tiende a protegerse haciendo que la piel o el ollejo se torne más grueso. ¿Para qué? Para que no se deshidrate el agua. Prácticamente la uva es como un depósito de reserva de la planta para guardar agua, ¿no?
porque así realmente es como se expresa esta uva. Entonces, el fruto es como lo máximo para la planta y tiene que protegerlo. Entonces, también este tema ya hemos hablado de este tema de que el estrés le fascina mucho a esta planta, por lo que el tema, por ejemplo, de la temperatura, de que sea climas cálidos donde se dé mejor, pues hace que se desarrolle muy bien estas características del ollejo para que sea grueso y este ollejo le aporte muchísimo al vino. Conocida en Australia como Shiraz, ¿sí? Es la misma, solamente que en la variedad australiana se le conoce como Shiraz, ¿sí? Y es la variedad australiana por excelencia. Ahora, es posible que, por ejemplo, aquí en México se elabore en Shiraz, ¿sí? ¿Por qué? O también que se elabore en Syrah. Es la misma uva, pero tiene distinto nombre. En general es por la descendencia que tenga la propia planta, ¿no? Puede que esa Shiraz tenga una descendencia directamente australiana y que se haya traído directamente aquí a México, por ejemplo, para elaborar Shiraz, o en Argentina, o en Chile, en Uruguay. Pero si en el caso se llama Syrah, es igual por su descendencia. Tiene una descendencia más francesa. Ambas, en general, en la antigüedad, pues son de origen francés. Pero la Shiraz se ha adaptado muy bien a este terreno del continente oceánico en general para dar una Shiraz de muy buena calidad, y es por eso que ellos mismos la bautizan de esta manera. Es como la Tempranillo, ¿no? La Tempranillo recordemos que en España la conocen de un montonal de formas, ¿no? En la Mancha la conocen como Sencibel, en Ribera del Duero la conocen como Tinta del País, etcétera, ¿no? Tiene distintos nombres, pero es la misma uva. Entonces lo mismo pasa con este caso de la uva Syrah. La uva Pinotage. Esta es una uva relativamente nueva, ¿sí? Creada prácticamente en laboratorio en 1925 por el doctor Abraham Isaac Perol, ¿sí? Esta es una uva creada a partir de dos uvas, ¿sí? Lo que es la Pinot Noir, que ya la conocemos igual, de origen francés, y la uva Cinsault, ¿sí? Estas dos uvas tienen origen francés y es en una universidad sudafricana que se dedica el doctor Abraham Isaac a hacer este injerto de las dos uvas para tener las características organolépticas de la uva Pinot Noir, que es una uva en general muy interesante, con un gran potencial de guarda, con un buen potencial de acidez, como la conocemos igual, y pero es una uva delicada. Y lo que hicieron entonces al hacer este injerto con la uva sin sol es que la uva sin sol tiene una gran resistencia al calor y tiene gran productividad, cosa que en la Pinot Noir no es tanto. Entonces fueron como la combinación de dos mundos increíbles y se crea la uva Pinotage, ¿no? Y hoy en día es la variedad sudafricana por excelencia también. En Sudáfrica, la principal es la Pinotage, una uva prácticamente nueva, ¿no? Del siglo pasado a la fecha. La uva Gamay. Uva Gamay. Esta igual tiene origen, es una uva tinta de origen francés, ¿sí? De un color tinto púrpura. Es de una maduración muy temprana. Cuando hablemos de uva Gamay, hablamos de no vinos que no son realmente muy conocidos porque no se cultiva Gamay en muchas partes del mundo. De hecho, es principalmente elaborada en una mini región de Francia llamada Beaujolais, bien expresada en la región de Beaujolais, ¿sí? Esta se encuentra en el sur de la Borgoña. Hagan de cuenta que en la Borgoña la principal uva tinta que se produce es la Pinot Noir, ¿sí? Y está la Borgoña, Beaujolais, y abajito se encuentra el Valle de Roda, ¿no? Que les decía de la uva Syrah. Entonces, entre estos dos valles importantes de la Borgoña y de el Ródano, se produce esta uva Gamay que hace vinos completamente jóvenes increíbles. María Fernanda. Profe, una disculpa, es que a mí todavía me está apareciendo la Syrah. ¿Aún te aparece la Syrah? A ver, le muevo tantito, a ver si cambia. Y me dices, a ver, ahí estoy en Sí. Pinotage y acá Gamay. Ahí ya
¿Ya la debes de ver, Fernanda? Dime que sí, porque tarda un poquito en subirse, ¿no? ¿Ya la ves? Dice Gamé, Profe, muchas uva tinta. gracias. Todavía a ver si me carga. Ok, si no me dices y voy a tener que volver a dejar de presentar y la vuelvo a subir. ¿Ok? Por favor. Listo, profe. No, todavía no. Gracias. Todavía no. La dejo de presentar, no hay bronca. ¿Sabes qué? La voy a presentar desde mi escritorio. Lo que pasa es que no voy a poder ver cuando hacen la mano o cuando escriban en el chat. Entonces, porfa, me avisan, ¿no? Prendan su micrófono y me dicen si alguien escribió en el chat o prendan ustedes su micrófono para hacer alguna participación o tengan alguna duda. Voy a intentar estar en los dos lados. A ver, les voy a presentar entonces mi escritorio. De nada, de nada. A ver, aquí estamos. Estamos aquí en el envejecimiento y nos vamos para acá. Estamos hablando de la CIRA, estamos aquí en la GAME. A ver, lo voy a presentar en pantalla completa. Si alguien quiere participar o tiene alguna duda, me avisa. Estábamos, sí. Les comento de la GAME rápidamente. Es una uva que prácticamente la mayoría de todo el mundo está en esta región de Beaujolais. En este caso, a diferencia de la uva Syrah, en este caso los vinos son súper fáciles de beber, son vinos muy afrutados, no tanto en el tema del azúcar, sino que se expresan aromáticamente de manera muy frutal, ¿sí? Son vinos de poca intensidad en boca, poca acidez, poca tanicidad, pero a la vez muy interesantes. Es por eso que la mayoría de los vinos que son elaborados a partir de la uva Gamay se consumen jóvenes, no tienen un gran potencial de paso por barrica y en general cuando son jóvenes son muy equilibrados, pero igual no tiene un gran paso de longevidad de este tipo de uva, ¿no? Entonces hay vinos que tal como tal jóvenes que se producen en esta región de Beaujolais. Cuando ustedes vean que dice una etiqueta que tiene la apelación Beaujolais Contrôlé, o sea que se elaboró en Beaujolais, es un vino joven, ¿sí? Fresco, afrutado, fácil de beber, como para poder iniciar en este tema del vino, ¿no? Por ejemplo, es que no es tan barato en ocasiones, les soy sincero, yo creo que porque también, pues es de importación y todo este tema, pero para iniciar, la uva Gamay se me hace una uva fantástica, ¿sí? Hace vinos muy conocidos como en el caso del Beaujolais Nouveau, que es una fiesta que se lleva en Francia, en general, a partir, si no me equivoco, en la tercera semana de noviembre, sale el Beaujolais Nouveau. ¿Qué quiere decir? Es el Beaujolais nuevo, la uva Gamay nueva, que en general, pues, la gran producción de esta región se dedica a hacer este tipo de vinos jóvenes, como en el caso del Beaujolais Nouveau, ¿sí? Se exportan a todo el mundo y la comercialización empieza a partir de noviembre. Y son vinos que ya están listos para beber, que se elaboraron en ese mismo año que se venden y que ya están, ya prácticamente ya nada más lo único que te hace falta es descorcharlo y nada más, ¿sí? Son vinos facilísimos. Otros también conocidos como Beaujolais Village, pero en general, si nos topamos con vinos elaborados en la región de Beaujolais, lo más probable es que el 98%, 99% casi a lo mejor, es que esté hecho a partir de uva Gamay. Y por último, les presento a la uva Airen, ¿sí? Esta es una uva blanca de origen español, es la uva blanca más cultivada en España. Igual aquí en México también tiene una gran producción, pero no tanto para la elaboración de vinos, sino más para la destilación. Es una uva bastante resistente. Esta uva de delicado no tiene absolutamente nada. Es una uva muy resistente a la sequía, al calor, incluso en general no requiere de tanto trabajo, se adapta solo a los pobres y poco fértiles. O sea, es una uva que tiene un potencial resistente natural, ¿sí? Es resistente a las enfermedades, pero en general para la elaboración de los vinos no es de vinos de muy buena calidad, ¿sí? Es más para la elaboración de destilados, como en el caso del brandy de Jerez, ¿no? Elaborado en España. Prácticamente lo tiene todo, o sea, produce mucho, es resistente a las enfermedades, aguanta la sequía, aguanta que la maltraten, aguanta todo, ¿no? Es así, es así, es bien, bien aguantadora.
pero en general los vinos no son los vinos de mesa como tal, los vinos tranquilos no son de muy buena calidad, ¿no? Es mucho más, mejor utilizada para este tema de la destilación, como en el caso del brandy de Jerez. Vamos a hablar de los defectos del vino, ahora sí. Sí, en general, un defecto en el vino es algo que no es placentero directamente para los sentidos, ¿no? El vino está hecho para crear una experiencia completamente agradable, en todos los sentidos. Por eso cuando nosotros desarrollamos una cata, nos fijamos en la parte visual, nos fijamos en la parte aromática, en la parte gustativa, ¿no? Todo está hecho para que el vino exprese cosas bonitas, ¿no? Que tenga colores bonitos, que refleje brillo, que los aromas sean frescos, que no sea ningún eh, olor desagradable. En general, los aromas se dividen en dos así como grandes familias, ¿no? Los aromas como tal, que son agradables, y los olores se refieren más a aromas desagradables, ¿sí? Entonces, cuando también ustedes estén topándose con este tema de la cata, que estén grabando su video, que sepan reconocer también un olor a un aroma, ¿sí? Entonces, un olor es más defectuoso, un aroma es más agradable. Puede aparecer aromas no deseados en el vino y se llaman defectos. Algunos pueden tener un carácter subjetivo. ¿A qué se refiere con esto? Que me puede gustar a mí, pero no te puede gustar a ti, ¿sí? Y esto es algo completamente que va a cambiar del gusto de cada persona. Y en general, el vino, les comento, o sea, está hecho para nada más dar una sensación de placer, ¿sí? En todos los sentidos. Si en realidad ya te topas con cosas que no te gusten del vino, eso es a lo que le llamamos un defecto, ¿sí? Entonces también tiene cierto carácter subjetivo. Cuando también ya estás acostumbrado a este tema de los vinos, es mucho más fácil reconocer los defectos, ¿no? Porque a lo mejor al principio, pues a lo mejor no nos puede gustar el sabor como tal, ¿no? Tendríamos que irnos acostumbrando poco a poco, porque consumimos siempre a lo mejor pura bebida dulce, entonces este tema así como de astringencia, tanicidad, amargura, acidez, así como que entra en conflicto con nosotros, pero realmente es con el tiempo el que puedes ir trabajando tu paladar, ¿sí? ¿Cuáles son algunas de las causas que causan defectos en el vino? Pues que no haya madurado suficientemente la uva, ¿sí? Que no haya tenido las características necesarias para expresar buenos aromas, que no tenga bonito color, etcétera. Que no hay control en la elaboración del vino, ¿sí? O sea, que se hace ahí al y se va, sin medidas de higiene, que no se conoce bien el proceso, etcétera, ¿no? Exceso de sulfitos. Este tema también de los sulfitos puede provocar a olores desagradables, ¿no? Completamente. Entonces, si es necesario en ocasiones para la vinificación el utilizar sulfitos, sin embargo, el exceso puede, aparte de generar, después de beberlo, este tema de dolor de cabeza, en personas que incluso son alérgicas a los sulfitos y no pueden beber vino nunca más que estos que son como orgánicos y etcétera, que no tienen ese tipo de químicos, pues en general el exceso sí puede generar un gran defecto en el vino. Mala ventilación durante la crianza, ya sea en la barrica, directamente en la bodega o incluso en la botella, ¿no? También parte de la crianza se lleva en la botella, eso lo vamos a ver la siguiente clase un poquito más a fondo, pero es necesario que tenga sus características, ¿no? La mala conservación en la botella como tal, ¿sí? Así prácticamente les voy a platicar rápido, o sea, los vinos se guardan en posición horizontal, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mayoría o los vinos en general de mejor calidad requieren de tener un corcho natural, ¿sí? Este tema del corcho natural tiene una microporosidad que va a micro igual oxigenar al vino, ¿sí? Y este tema de una dosificación molecular de oxígeno con el tiempo va a hacer que vaya evolucionando paulatinamente el vino, ¿sí? Entonces, si ustedes, por ejemplo, guardan sus vinos de manera así paraditas en posición vertical, realmente están afectando a este tema de la crianza de los vinos, ¿no? Entonces, siempre vinos acostados, ¿ok? Aparte de cuidar la temperatura, de la humedad constante en el lugar donde están los vinos conservados, etcétera, etcétera. Ya después vamos a un poquito más a fondo de eso.
Algunos de los defectos que podemos encontrar son algunos como conocidos Brett, ¿sí? Estos son producidos por una levadura llamada Brettanomyces. Es un aroma fuertemente especiado, a establo, aromas animales o ahumados, ¿sí? ¿Qué pasa? A ver, les voy a preguntar, les voy a platicar algo. Muchos de estos aromas, tanto especiados, incluso los aromas animales o ahumados, son bien valorados en los vinos, ¿sí? Es parte de este tipo de aromas complejos, ¿no? Cuando tenemos aromas especias, pues tenemos aromas, por ejemplo, a clavo, a pimienta, a canela, a cúrcuma, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de los aromas que son como de tipo animal o a establo, cuando son en pequeñas cantidades, son aromas muy agradables. ¿A qué me refiero? Este tipo de aromas son aromas de tipo terciarios directamente de la barrica. Son en general, para saberlos identificar fácil, como cuando ustedes compran un cinturón de piel, unos zapatos de piel igual, que abren así su caja y que despide cierto aroma, olor a piel. Ese tipo de aromas animal se llega a encontrar en los vinos y es muy bien valorado porque le da mucha complejidad y habla de un vino que es muy equilibrado. Pero si este tipo de aromas se encuentran de manera exagerada, puede llegar a ser completamente un defecto. ¿Ok? Entonces, también en este tema son completamente subjetivos este tema de las intensidades. Hay unos que les va a fascinar este tipo de aromas, hay unos que solamente van a querer solamente ahí un tantito y hay quienes van a preferir no tenerlo en el vino, no tener este tipo de aromas en el vino. Ujú. Para algunos el menor intensidad se considera parte del vino, principalmente en el tinto, porque el tinto es el que puede tener un gran paso por barrica a diferencia de los demás. Para otros hay que rechazar el vino. El mejor control es la limpieza en el equipo. Es importante la limpieza en este tema de las barricas en la crianza, ya que puede generar el crecimiento de ciertas, pues sí, microorganismos y todo esto que van a afectar al vino y van a generar ese tipo de aromas. Aroma corcho o enmohecido, ¿sí? Este también puede generar un gran defecto en los vinos. Los descriptores son aromas a moho, a corcho, a madera enmohecida, aromas a humedad o a papel viejo húmedo, ¿sí? Que en ocasiones igual este tipo de aromas en pocas cantidades se llegan a valorar porque no son del todo desagradables, pero ya en grandes intensidades es completamente un defecto. Si la botella no se ha mantenido en condiciones adecuadas de temperatura y humedad directamente en la conservación del vino como tal, se llegan a contaminar en la barrica por la falta de limpieza, por los tapones de corcho que son de mala calidad, principalmente los corchos naturales, que ahorita vamos a verlos, y este es afectado por un químico volátil llamado tricloroanisol, ¿sí? Este se filtra en el vino a partir de microorganismos que normalmente infectan el corcho, y es cuando conocemos que el vino se encuentra acorchado, ¿sí? Entonces, este completamente es un aroma desagradable en general, es más por este tema de los corchos que a veces no son de la suficiente calidad, no alimentan correctamente al vino, el vino no evoluciona de manera como debería ser, se echa a perder, pasa su evolución, se muere, e incluso hasta el propio corcho se deteriora y es lo que llega a contaminar también el vino, ¿no? Entonces es cuando conocemos que el vino se encuentra acorchado o que el vino está acorchado, ¿no? Principalmente por este tema. Gusto a ratón. Increíblemente, en pocas intensidades es un aroma que puede llegar a ser agradable. En muy pocas intensidades, ¿sí? Este aroma recuerda la orina del ratón y son responsables de algunas bacterias lácticas, ¿ok? Entonces, este tipo de defectos se llegan a encontrar cuando se llega a producir una fermentación maloláctica en barricas que no están limpias de manera óptima, ¿ok? Entonces, es importante cuidar la fermentación maloláctica, principalmente cuando se lleva a cabo esta fermentación en barricas de madera de roble. Aromas herbáceos. Esto ya creo que se los había platicado desde hace un montón del tiempo, casi al principio del curso, que hay distintos tipos de causas que pueden causar aromas herbáceos en el vino. A veces también es valorado un aroma herbáceo, ¿no? ¿A poco no es agradable este tema, por ejemplo, de cuando percibes el aroma a hierbabuena,
o aroma así fresco como la menta, incluso puede ser hasta un aroma como el epazote que es fuerte, pero sin ser en exageración, puede llegar a ser un aroma agradable, ¿no? Pero en general, si está en grandes intensidades, es un defecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque te estás tapando toda la personalidad realmente que tiene la uva, ¿no? La uva tiene sus aromas, tiene su propia forma de expresar, de forma de expresarse aromáticamente, y tapado todo con aromas herbáceos realmente es echar a perder la uva, ¿no? ¿Cómo se llegan a formar este tipo de aromas en los vinos? Por vendimias mecánicas. Recuerden que se está cortando la uva y aparte se está cortando hojas, se está cortando de varias partes de la planta, y esto en contacto con la uva aporta aromas herbáceos. Se forman desde la cosecha hasta el inicio de la fermentación, el estrujado, el despalillado y el prensado principalmente. Desde la cosecha, ¿no crees? Desde la cosecha, ajá, incluso desde antes, desde la cosecha, ¿no? O sea, este tema de que es necesario, por ejemplo, las podas, ¿sí? Las podas en la vid, recuerden que en varias partes del ciclo vegetativo es necesario podar cierta cantidad de hojas, incluso podar cierta cantidad de racimos para controlar la producción. Pero en el tema de que también esté la uva en demasiado contacto con sus propias hojas, también puede provocar aromas herbáceos. Es un aroma verde este, aroma, espera, un segundo, se me perdió el hilo, me quedo sin batería. A hoja recién picada, ¿sí? Y que no recolectar la uva si no está madura también llega a generar aromas herbáceos, y la falta de podas es de exceso de las hojas en la vid, ¿no? Este tema que les cuento de que demasiada hoja en contacto con el racimo en la planta, pues hace que también le aporte este tema herbáceo directamente a la uva. Entonces, en exceso, aromas herbáceos llegan a ser un defecto. El aroma acético es causado por el ácido acético, y esto es cuando en los viñedos no hay un buen cuidado. Cuando están los vinos mal cerrados, que entra directamente el oxígeno, el vino se evoluciona de manera demasiado rápida, y pues se vuelve vinagre, ¿no? Prácticamente está pasando por este proceso de fermentación acética que pasa a convertirse en un vinagre. Por la mala conservación de los vinos, igual. Esta es dada por una contaminación acetobacteriana, y es cuando conocemos que el vino se encuentra avinagrado, que ya no sirve. Aromas tiolados. A este también se le conoce como aromas reducidos, y son olores del tipo de huevo podrido, cebolla, ajo o basura orgánica. Igual, cuando los vinos tienen demasiado proceso de evolución, ya cuando se están muriendo, tienden a percibir este tipo de defectos, ¿sí? También es debido a los pesticidas, malos desfangados en el caso de los blancos, mucho, y de los rosados, y exceso de utilización de sulfitos también puede causar este tipo de aromas a huevo podrido, cebolla, ajo o basura orgánica en general. Ok, ya hablamos de los defectos en general, ¿no? De los tipos, etcétera, y algunas de las razones por las que se dan. Vamos a hablar del tapón, ¿sí? El tapón es algo importante, porque sin el tapón el vino entra en contacto directamente con el oxígeno y no duraría mucho, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Desde siempre se ha usado el corcho. Los egipcios, los chinos y los persas lo llegaban a utilizar, ¿sí? Esta se utilizaba para tapar ánforas de barro, ¿sí? Pierre Periñón utiliza el corcho para tapar los vinos en este tema de cuando está perfeccionando el tema de, ¿qué? Del método de Champenois para los vinos espumosos. Pues parte también de esto de conservar las burbujas de un vino espumoso era la necesidad de tener un corcho, ¿sí? Entonces don Pierre Periñón es quien, de los principales que se dedica a la implantación del corcho como tapón para los vinos. Uh-huh. A finales del siglo XVIII, el uso del corcho se emplea en forma industrial. Uh-huh. Y este se extrae de la corteza exterior de un árbol llamado alcornoque de la variedad Quercus suber. Eso anótenlo, por favor. Y lo de Pierre Periñón también. Uh-huh. A ver, vamos a hablar del árbol como tal, ¿sí? Se desarrolla principalmente en Europa, en regiones como Portugal
y España. En España, más ligado a esta parte pegada hacia Portugal, en las regiones de Cataluña, Extremadura y al sur en Andalucía, ¿sí? La primera toma de la corteza se efectúa al cabo de entre los 15 a 18 años. Entonces, si ustedes, por ejemplo, plantan un alcornoque, Quercus suber, ¿sí? Allá en Europa, para que ustedes puedan realizar la primera toma de la corteza, va a tomar mínimo 15 años, teniendo las mejores condiciones y que se haya desarrollado que su desarrollo fuera óptimo, ¿sí? Para obtener la primera corteza. Posteriormente, tendrán que esperar de 9 a 15 años para volver a tomar la corteza de ese árbol para la producción de corcho natural. Ok, entonces anoten bien esto, porque ya sé que no sé contar, pero esos ejercicios del examen sí están bien, ¿sí? Les van a preguntar de cuánto tiempo tarda en madurar la corteza desde la primera vez y cuántas extracciones van a obtener de un árbol, ¿no? Y cada cuántos años. Entonces, anoten por favor bien este tema de los años con respecto al corcho, ¿sí? La primera se obtiene desde que lo plantas, que madure 15 o 18 años. Sacas la primera corteza, que en general no es corcho de gran calidad. Ahorita hablamos para qué se utiliza ese tipo de corchos. Pero con el paso del tiempo, la corteza va a ser de muchísimo mejor calidad, ¿ok? Y va a tardar de 9 a 15 años en que vayamos a poder tener la oportunidad de hacer más extracciones de este árbol. La velocidad de crecimiento marca el corcho de calidad, ¿sí? Mientras más lento sea, es de mejor calidad. Si la corteza se crea de manera rápida o la extraemos antes de lo deseado, el corcho es de mala calidad. De esta proporción de tiempo. Dice, eso también anótenlo, por favor. Tiene lugar de entre 10 a 12 veces en la vida de este árbol. O sea, solamente puedes sacar la corteza para la producción de corcho 10 o 12 veces en toda la vida del árbol. Y en general este árbol llega a vivir de entre 120 a 150 años. Entonces, estos datos, por favor, anótelos, son importantísimos, ¿sí? Que solamente se puede extraer de 10 a 12 veces la corteza para el corcho y llega a vivir de 120 a 150 años. En general, esta operación se efectúa en junio a agosto. Aquí hay unas imágenes, ¿no? Más o menos ahí están sacando la corteza del árbol, lo dejan peloncito, principalmente ese tema del corcho lo toman de la parte más cercana al tronco, ¿no? Que es la parte más longeva del árbol como tal. Entonces de ahí se obtiene los vinos de mejor calidad, ¿sí? Entonces, como no talan. No los talan, muñeca. ¿Eres quién? Valeria. Valeria. No los talan. Pero ¿qué crees? Que hoy en día no alcanza el corcho para este tema de los vinos, ¿no? Y se han tenido que implementar otro tipo de tapones, que también tienen sus características, pero los mejores vinos que tienen más trabajo, que tienen un gran paso por barrica, que cuidan mucho este tema de la calidad de la uva, etcétera, 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 requieren del corcho porque también requieren de seguir evolucionando. Entonces, este tema del corcho natural, lo que les comento, es que le va a aportar esta microoxigenación y va a hacer que evolucionen paulatinamente. Entonces, sí lo requieren, pero ya se están implementando. ¿Cómo, perdón? Son los corchos sintéticos. Corchos sintéticos, precisamente, y ahorita vamos a platicar de ellos para que también los conozcan. No me importa si el vino que ustedes van a comprar sea de corcho natural o corcho sintético, ¿sí? Eso no es algo realmente relevante para ese tema de la actividad. Pero el corcho natural siempre va a ser mejor para los vinos que tienen mayor calidad, porque lo requieren. Entonces, también ese tema de la producción de corcho no es suficiente para la producción mundial del vino. Entonces, sí está en peligro de extinción el árbol como tal, no tanto porque haya pocos ejemplares, sino conforme se calcula esta tasa de demanda, pues no es suficiente el corcho que existe en el planeta para la producción de vino. Entonces también
no siempre nos vamos, no tiene corcho sintético, es malo, ¿no? No, tampoco. Ahorita vamos a ver cuáles son sus características, pero es importante que conozcan realmente el natural, ¿no? Muy bien. ¿Estamos acá? No, acá. Aquí. No lo talan. Pura corteza es lo que queremos. Pura corteza. Sí, ahí se llevan la corteza. Este burrito está cargando ahí las cortezas hasta la producción. ¿Qué van a hacer? Van a colocarlo 6 meses a la intemperie, ¿sí? Para que se encuentre en un ambiente seco y se cierre el poro como tal del alcornoque, ¿no? Después, estas planchas se van a colocar en agua hirviendo que va a hacer que se ensanche el corcho, ¿sí? Va a tener este tema de que se va a esponjar y es cuando lo vamos a utilizar. Vamos a hablar de algunos tipos de corcho en general, como lo que vemos, lo que nos está preguntando Valeria, ¿no? Que no todos los corchos son iguales. ¿Por qué? Porque son distintas características las que va a aportar cada uno, ¿no? Se encuentran, por ejemplo, estos corchos en forma de honguito, llamados para, bueno, yo los conozco como corcho en forma de hongo, pero supongo que tienen a lo mejor hay un nombre un poquito más específico. Corchos de vino espumoso. ¿Por qué? Porque requiere soportar la presión de 6 atmósferas, por ejemplo, en el caso de los vinos espumosos que están hechos por el método tradicional. Entonces es un montón de presión, o sea, es mucho. Entonces son un tipo de corcho, ¿no? Los naturales, que en general estos se obtienen de la corteza, se corta así como con un tubito y se saca completamente de la corteza una fracción, ¿no? Un cilindro de corcho, que ese es el completamente natural. Los twin top son estos corchos también técnicos que, ¿cómo se lo explico? Ya sé. Que en la parte del medio es aglomerado, ¿sí? ¿Qué significa que sea aglomerado? Ya ven que sacan los corchos, ¿sí? Sacan el cilindro, pues todavía queda una parte de la corteza. Esta la van a picar y la van a comprimir y van a utilizar, de ahí van a elaborar corchos de manera aglomerada. Estos que son twin top, o también llamados técnicos, tienen en medio aglomerado y en las tapas, en las partes superior e inferior, tienen corcho natural de una sola pieza, ¿sí? La tiene pegada, ¿sí? Los de silicón, pues son estos temas de los sintéticos, los corchos T-Cork para, o cabezudos, estos son para los destilados principalmente, porque estos son como fáciles de cambiar, ¿no? O sea, se deteriora y lo cambias. Tiene como a veces una parte de plástico, de madera, incluso hasta de vidrio. Y este tema de los screw cap, que son corcholatas, ¿no? O sea, que son así y abre fácil. Que también no está mal. Vamos a ver algunas de las características. De los vinos Spark para vinos espumosos, ¿sí? Con un diámetro mayor al de los tapones normales para soportar las elevadas presiones de las botellas de vino con gas, ¿no? O sea, de los vinos espumosos, ¿sí? Entonces, estos son vinos muchísimo más gruesos que tienen que soportar esta presión. Y que aparte, como tiene aún así mucha más presión, le ponen en este tema del bozal, ¿no? Del bozal para fijarlo directamente a la boca de la botella y que no va a salir disparado. El corcho natural, este es el más respetado porque es el de mejor calidad. Se extrae una sola tira de corcho, es una pieza completamente entera. Este garantiza un sellado óptimo y juega un papel imprescindible en la evolución adecuada de los vinos, permitiendo un proceso de envejecimiento perfecto, ¿sí? Paulatino, despacito, y que vaya ahí poco a poco, vaya equilibrándose el vino de manera increíble. El de aglomerado, fabricados a partir de granulados de corcho con los materiales no utilizables para la producción de tapones naturales, ¿no? O sea, todo lo que sobra de este tema de la corteza, o sea, ya sacaron el corcho natural, ¿no? Ahí todavía queda materia prima. Lo pican y hacen estos tipos de corchos, ¿no? Aglomerados. Principalmente para vinos jóvenes o de pronto consumo y de bajo precio. Los técnicos, pues aquí está en la foto, ¿no? Como en el medio tiene aglomerado y en las tapas tiene corcho entero natural, ¿no? Constituidos por un cuerpo de corcho aglomerado muy denso y con discos de corcho natural pegados en su extremo o en ambos extremos, principalmente el que debe estar en contacto con el vino, ¿no?
¿Cuáles son las propiedades del corcho natural? ¿Sí? Tiene flexibilidad, ya que el corcho tiene cierta memoria, lo que va a hacer que se mantenga en su volumen como tal. Es por eso que también los vinos deben de estar en contacto con el corcho, porque requieren de esta humedad para no perder la memoria y que no entre más oxígeno del que se requiere, ¿no? Entonces, esta parte de la humedad del vino también va a alimentar el corcho para que no pierda su memoria. Poder de fricción, sobre todo para los espumosos, ¿no? Que deben de resistir este tema de la presión. Es resistente a disolventes, grasas, aceites y gasolinas, ¿sí? Protege mucho al vino. Es impermeable, impide que cualquier tipo de penetración de líquido, ¿ok? Una vez terminados los tapones son satinados con parafina tradicional y tratados en toda su superficie con doble finalidad, que es que se pueda introducir con facilidad el corcho y que también después lo podamos sacar, ¿no? Fácilmente del vino. E hipermalizar la superficie, ¿sí? Que no vaya a entrar nada y que no salga nada, ¿sí? Lo que queremos que nada más entre poquitito así, pero una cosa microscópica de oxígeno y ya. Los cabezudos o T-cork son aquellos compuestos por un cuerpo de corcho natural, en general es corcho aglomerado, pero de muy buena calidad, que se ha colocado una cápsula en uno de sus extremos, que puede ser de metal, plástico o madera, ¿sí? Para sostenerlo y que sea así como de abre fácil. Es utilizado en bebidas espirituosas como el brandy, el whisky, los aguardientes, el oporto, el mezcal, todos casi lo utilizan más para este tema de los destilados, ¿no? Por su facilidad de reposición en las botellas tras cada apertura. O sea, si ya se te echó a perder, es otro y se lo pones. No los tiren porque sí llegan a servir. Los sintéticos, estos son creados a partir de polímeros plásticos. Son implementados a partir de la carencia del corcho natural de lo que estamos hablando. O sea, no hay suficiente corcho en general en el mundo para la producción de vinos, de todo el vino, ¿no? Entonces también ese tema de que también tenga un corcho natural completamente de calidad hace que también se eleve el costo, ¿no? Entonces, cuando ustedes se pregunten, ¿por qué un vino cuesta tanto? Pues porque están invirtiendo en barrica, están invirtiendo en el trabajo en el viñedo, están invirtiendo en buenos procesos de vinificación, están poniéndole un corcho de buena calidad, en la botella ahorita que la veamos. Entonces, todo lo tienes que pagar tú, ¿no? Porque tú estás adquiriendo el producto. Entonces, pero a la vez estás llevando un producto de mejor calidad. Implementados a partir de la carencia, inaltera el aspecto exterior de la botella y el ritual del descorche. O sea, se puede descorchar así todo tan bonito como siempre, con un descorchador y todo. Porque hay personas que por este tema, o sea, creen que los vinos son de menor calidad, lo cual no. O sea, los corchos sintéticos, nada más lo que no van a hacer va a aportar una microoxigenación. Entonces, ¿para qué lo vamos a utilizar? Para vinos que sean más jóvenes. Y en este caso le ayuda a los vinos que son jóvenes, porque recuerden que los vinos que son jóvenes no tienen tanto potencial de longevidad. Entonces, si tú lo tapas completamente hermético, ¿no? Como en este caso de los sintéticos o de las taparroscas también, pues no le entra nada de oxígeno y tiende a durar un poco más de tiempo. Entonces, para los vinos jóvenes es muy benéfico este tipo de corchos sintéticos, porque no va a hacer que evolucione, que aguante un poquito más de tiempo, ¿no? En general, la vida del vino. No cambia la estructura del vino al ser neutral, otorga un cierre perfecto y ralentiza el proceso de envejecimiento. Sí se va entendiendo, ¿no? Así como la importancia que tiene, porque estos vinos que tienen como gran proceso, que tienen mucho trabajo, que tienen muchas cosas, también requiere de evolución, ¿no? Y en general los vinos jóvenes pues ya están como listos para pronto consumo, pero pues no tienen tanto chance de vivir tanto tiempo, ¿no? Entonces le pones un corcho sintético y aguantan más tiempo. Todo es estar jugando, ¿no? El enólogo va a estar ahí como, no, sí quiero un corcho natural, pero mi vino es joven, le voy a poner en la torre rápido, se va a echar a perder, y los vinos cuando lo tengas un año en tu cava, ya no va a servir, ¿no? Entonces, pues hay un montonal. Hay corchos, por ejemplo, de vidrio, este tema de los screw cap, que son taparroscas, o incluso corcholatas, como en el caso de las cervezas, ¿no? O sea, todo sirve para cerrar, pero unos tienen sus características y otros son. Todo dependiendo del proceso que tú realices, ¿no? Del tipo de vino que estés haciendo. Vamos a hablar de la botella. Esto es importantísimo.
A ver, ¿qué hay de la botella? Dentro de los primeros recipientes, pues eran principalmente, pues así bien artesanales, ¿no? Eran de barro. Los primeros fueron ordes hechos a partir de piel de cabra, ¿no? Pero en este caso los vinos adquirían un sabor a resina y a cuero. Entonces, pues no, ya después no es tan rico, ¿no? Los egipcios, griegos y romanos emplearon ánforas de barro, ¿sí? Y se les añadía hierbas aromáticas para la conservación. Entonces, ese tiempos antiguos hacían varias cosas para intentar hacer que los vinos duraran un poco más. Le agregaban azúcar, tapaban este tema de los defectos que se van generando con especias, con hierbas, con frutas. Ya después hacen este tema de los vinos fortificados que les agregan alcohol y aguantan más tiempo. Pero, pues en general la tecnología ha avanzado para que los vinos se puedan conservar más, ¿no? Con este tema de Luis Pasteur, que se dedica a este científico que implementa el tema de la pasteurización, pues también fue un gran paso para la conservación de los vinos, ¿no? Porque no crecían los microorganismos en el vino tan rápido y se puede conservar más tiempo, ¿no? No solamente para el vino, sino para otros productos, para la leche, los jugos, para todo lo que se procesa que requiere que aguanten cierto tiempo, ¿no? Que de manera natural es imposible. Los romanos introducen el tonel, ¿sí? De madera, procedentes de la Provenza y de Languedoc. Eran elaborados con madera de castaño y facilitaba el transporte, pero se oxidaba demasiado, ¿sí? Es por eso que también los vinos se deben de guardar en cierto tipo de madera específica. No nada más porque sea de roble, es porque quieren que sea de roble, sino porque es la que puede hacer que los vinos no se mueran, como en el caso de las barricas de castaño. Pues en este caso la madera es muchísimo más porosa, se alimenta más de oxígeno, evoluciona demasiado y es más fácil que se muera el vino, ¿no? Incluso yo creo que sí lo implementan y le aporta ciertas cosas al vino, pero le hacen la torre en este tema de la vida al vino, ¿no? Los egipcios ya conocían el vidrio, pero era ligero y frágil. Se deterioraba, el vino se deterioraba en general. Y finalmente, a finales del siglo XVII, se dominó la dureza del vidrio y se empleó en la enología, ¿no? Entonces ya teníamos botella, ya tenemos corcho, ya los podemos conservar mejor los vinos, entonces pues ya se disfrutaban mejor, ¿sí? ¿Y cuáles son algunas de las características que es necesario para la botella de vino? Esta debe proveer una barrera contra la luz y el oxígeno, ¿sí? No es por nada que las botellas, en general, principalmente para los vinos tintos, tengan una tonalidad más oscura, que puede ser un tanto verdosa, hay algunas como marrones, como en el caso de la cerveza, o como ámbar, incluso negras, como esta preciosa botella de vino, que les voy a presentar en un ratito, ¿sí? Para que vean así como de una botella chula, ¿no? También. Esta, por ejemplo, también es una botella negra de vino espumoso, ¿sí? Entonces, pues ya, se han roto completamente todos los géneros. Prácticamente lo que sí conviene es que sea de una tonalidad oscura, principalmente en los tintos, porque este tema de la luz hace también que los vinos se oxiden. El vidrio es un material inerte, por lo que no interfiere ni altera la evolución del vino. El color verde del vidrio es dado por el óxido ferroso que contiene las impurezas de la arena. El color verde es ideal para las botellas fabricadas para la conservación del vino, pues evita que éste sea oxidada por demasiada luz. En general, la va a proteger de los rayos UV, que es lo que va a hacer que se oxiden los vinos. Entonces, por ejemplo, ustedes, aunque tengan una botella, sí, que tenga así como tonalidad oscurona, y se te olvida, ¿no? Estás en el patio, en el jardín, comiendo con tu familia, y se te olvida ahí una botella de vino, y le da el sol, pues se va a oxidar, se los aseguro. Aún así. Entonces imagínate si no tuviera la tonalidad de color. Tipos de botellas por región. Ah, sí. Aparte de la historia, en ciertas regiones pues, se dedicaban también a hacer como un diseño para las botellas de cierto tipo de vinos por distintos aspectos, ¿no? Se fue volviendo a ser tradición, pero en algunos era como para evitar ese tema de la falsificación de los vinos, ¿no? Que los vinos no fueran de mala calidad porque se vendían como cierto tipo de vinos
cuando realmente no lo eran. Entonces, una forma también de garantizar que el vino era lo que decían que era la forma de la botella, ¿no? Existen distintos tipos de botellas, algunos muy identificados por ciertas regiones. Por ejemplo, la botella común que todos conocemos es la clásica bordalesa, ¿no? ¿Por qué? Porque los vinos de Burdeos se elaboraban principalmente con esta forma de la botella. Esta, como la que tengo yo en la mano, es una tipo Borgoña, ¿sí? Borgoñesa, que en general, este tema de los hombros, pues están así como más en triangulito, ¿no? A diferencia de la bordalesa, inmediatamente se identifica. ¿Por qué? Porque la Borgoña así los elaboraban. La botella Rin, ¿sí? Que es así como alargadita, delgadita, ¿no? Que también el Rin se encuentra en Alemania, bueno, llega incluso a tocar en una parte de Francia, pero en Francia, en esta parte de Alsacia, pues también tiene esta influencia como germánica, y también adoptaron incluso esta parte de la botella, ¿no? Entonces, en Alsacia, que está en contacto directamente con la frontera de Alemania, pues se producen este tipo de vinos en estas botellas que son alargaditas. Solo que son más verdosas o color marrones en Alsacia, y en el Rin, ya directamente en Alemania, son de una tonalidad azul, ¿sí? Allá son más azules, pero tienen esta tonalidad alargada, ¿no? Entonces la alsaciana es más marrón o verdosa, y la Rin, la botella Rin de Alemania, y tiene así como la forma similar, alargadita, delgada, pero de tonalidad azul. La botella de champán o cava de los vinos espumosos, pues es también muy particular, ¿no? Muchísimo más gruesa, este es de cava, ¿no? Mucho más gruesa, porque requiere de aguantar la presión que tiene dentro, ¿no? 6 atmósferas en serio es muchísima presión la que se genera en los vinos. Entonces, requiere que el vidrio sea muchísimo más grueso, y este tema de la cápsula que se encuentra debajo de la botella, ¿no? Ayuda a este tema también de la presión, ¿sí? Para que no tenga ciertas partes frágiles la botella como tal. Algunas otras, como la botella Franconia, igual en Alemania, sí, esta es como muy clásica también. Y la jerezana, ¿no? Que tiene así como los hombros así más metidillos. Pero hay un montonal más de botella. Está como la botella Chianti de Italia, que se le llamaba Fiasco. Sí, Fiasco. Estaba vaciada porque era en general pues vidrio de mala calidad, y la tenían que proteger así como con paja, ¿no? Era un huevito, más o menos así como la Franconia, pero más en lugar de ser plana, era así completamente circular, ¿no? Pero un huevito con cuello, pero la parte de abajo, como era bien frágil, porque los vinos en general, los que no eran de buena calidad, no los metían en botellas de buena calidad, hasta la fecha, ¿no? Pero entonces, los Chianti los metían en estas botellas, incluso pues se ha conocido como botella Chianti a la fecha, ¿no? Hay muchos, hay un montonal. Y también un montonal de tamaños, ¿no? En general, la botella estándar, pues va de 750 mililitros, está incluso de hasta 15 litros de tamaño, ¿no? Que a Napoleón le encantaba así como las botellas grandototas para la producción de sus vinos. Pero no solamente se ha guardado el vino no se guarda el vino en botellas de vidrio, también algunos otros envases, como en el caso del Tetra Pak, como estos vinos California, en el cual pues no entra ni el oxígeno ni la luz, ¿no? No pasa nada prácticamente. El vino de guarda no es lo ideal, ¿sí? O sea, un vino que sea que tenga potencial de guarda en botella, pues nunca se va a guardar en un empaque de estos de cajita de Tetra Pak, jamás, jamás. ¿No? Requiere del coche, requiere del vidrio, etcétera. Incluso se vende vino en latas, desechable, no se rompe, así como que tiene sí, se consume fácil y ya lo tiras, ¿no? A la basura. Los mini bricks, estos como cuartitos de boing o de la lechita, pues así también venden el vino, ¿no? Así con popote y todo, qué vaciado. Pequeña bolsa que tiene un popote integrado, más práctico porque está en dosis pequeñas, ¿no? Así como, para mi lunch. O bag in box. Esta es como una caja que tiene dentro una bolsa donde va el vino y tiene así como una llavecita. Creo que hay unas imágenes acá. No entra el oxígeno y es una bolsa de 10 litros, ¿no? Acá tenemos los de Tetra Pak en el lado izquierdo. Estos tubitos que se encuentran en la parte superior son así como pruebas, ¿no? Cuando vas a probar un vino que es bueno,
llegan a probar, si vas a alguna cava y ya está a lo mejor una demostradora que te da una prueba, a veces es en botella chiquitita o en eso, por ejemplo, tubitos, ¿no? Los mini bricks, estos que son como cuartitos vaciados que a lo mejor hasta en clase podías tomártelo y el profesor nunca se va a dar cuenta, no, no lo hagan. Y estos de lata, estos que son Glass Easy, ¿no? O sea, que ya viene la copa y todo, ya viene tapadita, nada más la destapas, disfrutas tu vino rápido, que en general está bien caros, porque ni es vino de buena calidad, y nada más porque viene en la copa ya listo, son caros, ¿no? O sea, bueno, para lo que tiene de vino, para lo que realmente es, se me hace vino caro. Y esos que son bag in box, que les digo que están en una cajita, generalmente es de cartón, y ya adentro tiene la bolsa y tiene afuera una llave para que te sirvas tu copa. Un montón de cosas. La anatomía de la botella, importante, sí, esto sí es importante. Ajá. En la siguiente clase les voy a enseñar cómo descorchar una botella, ¿sí? Pero es importante que ustedes conozcan las partes, ¿no? La parte superior, ¿sí? La boca, ¿sí? Aquí la parte superior. Es importante que conozcan esta parte que es así como pequeña porque tiene distintas partes, ¿no? El cuello, ¿sí? El cuello de la botella, pero entre la boca y el cuello se encuentra esta partecita, aquí, llamada gollete. Ojo con esta parte del gollete porque va a ser importante para el descorche. Los hombros de la botella, el cuerpo como tal y la base. La base que a veces llega a tener esta cápsula, no siempre es necesario que la tenga, pero a veces hay quienes quieren que acá esté sirviéndole con el dedito aquí en la cápsula, pues es así como lo más high, ¿no? Pero no, o sea, ustedes traten de, o sea, no estoy pelado con eso, pero traten de tener siempre como seguridad al momento de servir, ¿no? No tanto por lucirse acá con este tema, sino que tengan la seguridad de que hagan bien un servicio. Entonces va a ver eso en la siguiente clase. Viene con una etiqueta, también, y una contraetiqueta. Partes de la botella exteriores, ¿sí? Este tema de la etiqueta y la contraetiqueta, pues es donde viene la información, ahorita la vamos a ver bien. Y la cápsula en general es lo que va a recubrir desde la boca hasta el cuello de la botella. En general es un material de estaño, pero a veces se llega a producir de otros materiales, de plástico, de aluminio o incluso hasta de plomo. Entonces, realizar el corte de la cápsula es importante. Les voy a contar la siguiente clase. La cápsula sirve para vestir la botella, ayuda a proteger a la botella como tal del polvo y de otros agentes que pueda llegar a contaminarlo, y en general el material puede ser de estaño. Sí, para que no se contamine, porque es un alimento, ¿no? Al final, entonces, se requiere que tenga la mejor higiene posible. La etiqueta. La etiqueta en general es lo que te va a dar la información del vino que tú vas a descorchar. A lo mejor todavía estamos así como en temas como muy teóricos, como para entender las etiquetas, pero la etiqueta dice mucho. Ya cuando entren a la siguiente asignatura de los vinos del mundo, ahí sí vamos a ver un montonal de etiquetas. Ya vamos a interpretar esta etiqueta y por qué dice esto, por qué dice el otro, por qué habla de esta región, por qué habla de la uva, por qué de todo lo de las etiquetas. Vamos a entender ya como tal a los vinos, ¿no? Pero ¿qué viene, por ejemplo, principal, ¿no? Viene el nombre del vino, viene el lugar donde se produce, la bodega, el volumen de alcohol, ¿no? La añada del vino es importantísima porque así sabes cuánto tiempo tiene de evolución también. Entonces, todo es un montonal de información que todavía no conocemos, pero que nos dice un montonal de cosas, pero un montonal de cosas. Si tiene alguna denominación de origen o apelación o algo que lo proteja como tal de que es un vino de calidad. Hay vinos, etiquetas de vinos que son súper reconocidos, como en el caso de... Todas son reconocidas esta, pero yo creo que más el caso del Chateau Cheval Blanc, ¿no? ¿Alguna vez alguien ha escuchado de este vino, del Cheval Blanc? ¿Alguien? ¿Dónde que no puse el video, pero se los voy a poner en la siguiente clase, del Cheval Blanc? No hay bronca. Se los voy a enseñar el siguiente, porque sí, de alguna manera lo han escuchado, pero a lo mejor no le pusieron la suficiente atención, porque sale una película. Por ejemplo, Chateau Rothschild es uno de los vinos más importantes de todo el mundo, al igual que el Petrus de Pomerol, ¿no? Entonces,
No me quiero meter mucho en este tema de las etiquetas, porque hay mucho de teoría todavía que entender para interpretarlas, ¿no? Que ese realmente es la chamba de un sommelier, porque para disfrutar del vino no se requiere estudiar de mucho, ¿no? O sea, prácticamente ustedes nada más necesitan ojos, nariz y boca para disfrutar de un vino. Nada más, pero ya vienen también detrás del vino, pues vienen muchas cosas aparte de la elaboración que hemos visto, un montonal de cosas, ¿para qué les cuento? Este, pero está padrísimo, también te dicen muchas cosas las etiquetas de los vinos. Sí, esta va a personalizar con una imagen directamente al vino, con diferentes colores y diseños. Hay diseñadores que se dedican especialmente al diseño de las etiquetas del vino y esto es algo importantísimo porque esta es la cara de tu vino, ¿no? Tú el vino no lo has conocido, todavía no lo catas, todavía no sabes de qué se trata, pero en general este tema de la información te puede llegar a hacer que interpretes como tal el vino. ¿Qué vas a esperar de él? Por ejemplo, ¿no? Ya hablamos de un montonal de características. Por ejemplo, si es un cava, ¿qué quiere decir? Que es un vino, como este, es un cava, ¿sí? Que es un vino espumoso a partir del método tradicional, ¿no? Es de origen español y, por ejemplo, ¿qué más dice? Aquí dice que es un cava, gran selección, método tradicional, brut, ¿no? Entonces, por ejemplo, sabemos que si dice brut, pues habla de la clasificación de azúcar de los vinos espumosos, ¿no? Tiene poca cantidad de azúcar residual, etcétera, etcétera. Incluso por ahí tengo un Brut Natur, o sea, es el que tiene menos, ¿no? Menos azúcar, más seco, pero este tema del azúcar, pues no tapa otras características. Por ejemplo, este vino se llama Freixenet, ¿sí? Método tradicional, cordón negro, así se llama, gran selección, cava, ¿no? Entonces te dice pocas cosas, pero en general tú ya sabes qué esperas de este vino, ¿no? Este es un vino blanco, ¿sí? Que es seco en boca, es un vino espumoso y ya hasta te imaginas cómo lo vas a acompañar, ¿no? A lo mejor ya tienes ahí tienes a lo mejor tu menú y, no, necesito un vino blanco, espumoso, seco. Ya, lees ahí la etiqueta y te lo dice, ¿no? Acá en la etiqueta, por ejemplo, ¿qué dice? Vino espumoso blanco brut, elaborado en Freixenet, en Saturní de Noya, España, bla, 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 importado, distribuido, producido en España, contiene sulfitos, tiene 11.5 grados de volumen de alcohol, 750 mililitros, y el abuso del consumo de este es nocivo para la salud, y una código de barras, ¿no? Este es un factor clave para la venta del vino, es la cara del vino como tal. ¿Cuál es el objetivo? Dar la información al cliente sobre el vino en sí. Hay un montonal de diseños. Algo que pasa, o que pasaba, porque ya está cambiando un tanto este tema, es que en el viejo mundo, ¿sí? Este tema de los vinos europeos, siempre han sido bien tradicionalistas en todo, o sea, en todo, desde el proceso, desde el cuidado del viñedo, de todo, de este tema, por ejemplo, de la forma de las botellas, tiene mucha tradición. Y en parte la tradición de las etiquetas que sean como muy sombrías, ¿no? Pocos colores, que a lo mejor nada más viene así pura letra, no tanto un tema así como de vista, ¿no? De impacto visual. Pero más en el nuevo mundo, sí se presta para este tema de aventar incluso fotografías, obras de arte, no sé, algún diseño acá muy psicodélico, etcétera, ¿no? Entonces, esto es en general de lo que quiera vender el propio productor del vino, ¿no? Por ejemplo, está padrísima, por ejemplo, este Floralis de la Casa Torres, este vino es español, tiene así como puras hojitas y todo, así como muy natural, todo así como una tonalidad dorada, ¿no? Entonces es como atractivo. Valero, un vino mexicano, nada más hay unas líneas que asemejan a un valero, ¿no? A un valero mexicano. Otros como Arrogant Frog, que este es un vino francés, pues que tiene así como en sus imágenes puras ranitas, ¿no? Tiene una ranita que es aquí, por ejemplo, una Catrina, tiene una ranita que es boxeadora, ¿qué más? Son varias, ya no me acuerdo, pero son varias de Arrogant Frog. Vino francés, ¿no? Y otros acá con un diseño así bien tremendo, incluso hasta la botella es distinta, ¿no? Entonces, depende. Hay unas botellas que están con la etiqueta en braille para que también las personas que no ven puedan interpretarlo. Ahora la información que se va a encontrar directamente en la botella.
es muy distinta la información que vamos a encontrar en vinos del viejo mundo a los que encontramos aquí en el nuevo mundo. ¿Por qué? Porque ese tema de la tradición del viejo mundo todavía es renuente, ¿no? Hay quienes todavía ya están como innovando en ese tema de la imagen, sí, las etiquetas del viejo mundo son así como las que les presentaba hace un rato, ¿no? Que son así como muy sombrías, ¿acá? Que no tiene muchos colores, que a lo mejor tiene, ¿no? Que está así como en blanco y negro, a veces nada más tiene pura letra y a lo mejor hay uno que otro sello, ¿sí? No es, digamos, que sea un diseño como tal muy actual, ¿no? Porque también respetan mucho eso de a veces conservar hasta la etiqueta de vinos que fueron elaborados desde hace siglos, ¿no? Como en el caso del Chateau Lafite Rothschild, fácil se ha elaborado desde hace como 2 siglos, bueno, sí, un poquito menos a lo mejor, y conserva la misma etiqueta, ¿no? O igual que el Chateau Petrus, por ejemplo, y el Cheval Blanc, o sea, siempre han tenido, mantenido como este tema de la imagen igual, porque son muy tradicionalistas, pero poco a poco también las bodegas nuevas se van abriendo a nuevos diseños y este tema de la imagen, ¿no? Que también es parte como de la comercialización y todo eso. Hay veces que hasta eliges un vino por lo bonito que se ve, ¿no? Yo me acuerdo, le voy a contar rápidamente, me acuerdo que mis mejores amigos de la universidad, yo estaba trabajando en una cava, en una tienda, era sommelier, y llega mi cuate y me dice, oye, que le voy a pedir la mano a ella, ¿no? Y yo, no, pues qué chido, ¿no? Y me dice, es que estoy haciendo una cena y hay carne y así asado, y vengo por un vino, me acuerdo que me dijo. Y le digo, va, ok, me dice, recomiéndame uno. Y se me hizo un poco complicado, pero no me tardé tampoco tanto, pero sí lo encontré, ¿no? Era un vino increíble, mexicano, yo soy fan de los vinos mexicanos, siempre opten por vinos mexicanos, nunca se van a arrepentir, que se llama Amor Bonito, ¿no? Entonces hasta el nombre del vino estaba así como muy ad hoc. El vino estaba increíble, el vino era un copage de varias uvas, que les mentiría si les digo cuáles son ahorita, pero era un vino bien equilibrado, con gran intensidad, pero a la vez con equilibrio, ¿no? Que se disfrutaba mucho el aroma, era delicioso. Yo me acuerdo que teníamos una máquina que, que vendía vinos por copa, ¿no? Entonces le digo, mira, este vino creo que es el ideal, ¿no? Aparte tenía así como una etiqueta muy sombría, nada más tenía así como una banquita y una hojita, creo, ¿no? Así como de arce, en blanco y negro, ¿no? O como en color crema y negro. Y no sé, como que todo era ideal como para la ocasión. Y tal cual, que a la fecha, o sea, recordamos ese vino, mis amigos me dicen, no, es que ese vino está increíble, ¿no? Y aparte me recuerda cuando le pedí la mano, etcétera. Entonces llega a marcarte completamente un vino, ¿no? Y entonces todo ese tema, pues tiene que ver incluso hasta la información de la etiqueta. Todo influye en el vino. Causa muchas experiencias en general. ¿Qué vamos a encontrar? ¿Sí? Vamos a encontrar el nombre, la añada es importantísimo, no siempre todos tienen añada, va a depender mucho de las calidades, de la legislación de cada país y todo esto, ya lo veremos después, pero la añada es importante, ¿sí? La añada te habla ya de cuándo se produjo la vendimia de esta uva, entonces para que tú sepas también si por lo menos el vino está en buenas condiciones, ¿no? Si a lo mejor ya te topas con un vino de 1994, que me tocó en un video de una chica de grupos pasados que cató un vino bien longevo, rosado, y todavía estaba bueno y me sorprendió mucho. Yo pensé que ya ese vino era vinagre. Y todavía lo recordamos porque todavía seguimos viéndonos en los vinos del mundo. Y le digo, oye, tú cataste un vino bien viejito, ¿verdad? Y me dice, sí, a ver, platícanos, ¿no? Y él nos estaba diciendo, y pensé que ya no servía, pero todavía estaba bueno. Se veía en el color ya no era como un rosado joven, ya era así como una tonalidad ya marrona. Habla un montonal, el vino habla mucho, ¿no? No con palabras, pero con colores, con aromas, con características, etcétera. Ya lo veremos, ¿sí? Habla te dice la etiqueta de la bodega, del país de origen, del volumen de alcohol que tiene, de la capacidad, eso es importante, casi siempre son de 750 mililitros, pero llega a cambiar, ¿sí? Ya vimos que hay distintos tamaños.
La clasificación, qué tipo de vino es, a veces, ¿no? Te va a decir que a lo mejor es un vino tinto, que es un vino espumoso, que es un vino, Jerez, que es un vino, X o Y, Z. Ya vimos un montón, ¿no? Que es a lo mejor un ice wine, ¿no? Dulce natural o cosecha tardía, etcétera. Y la varietal, a veces opcional, sobre todo en el tema de los vinos del viejo mundo. ¿Por qué? Porque ellos se preocupan un poco más por este tema del terroir, ¿sí? Del campo, de la tierra, las características, que de la uva, ¿no? Pero como muchos de ellos tienen denominación de origen, no sé si saben, estoy seguro que saben porque ustedes ya son profesionales de la gastronomía, que este tema de las denominaciones de origen, pues tiene que ver con productos específicos que requieren de estar en una región específica igual, con materia prima específica. Entonces, para hacer ciertos vinos en ciertas regiones, para que tengan estas denominaciones de origen, requieren de estar hechos con cierto tipo de uva, como en el caso del Beaujolais que hablamos, ¿no? Que está hecho a partir de uva Gamay. Si tú compras un Beaujolais, no te va a decir que es Gamay. ¿Por qué? Porque la denominación de origen, para que se llame Beaujolais, dicta que debe ser a partir de uva Gamay, ¿no? Por ejemplo, en la Borgoña con Pinot Noir, la mezcla bordalesa en Burdeos, las uvas para hacer champán en la región de Champán, etcétera, 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 ¿no? Con todo este tema de las denominaciones de origen. Qué cosa que en el Nuevo Mundo ya es un poquito más específico, ¿no? Acá ya te dicen más, más específico. ¿Por qué? Porque no tenemos tanta tradición tan milenaria como en el Viejo Mundo, ¿no? Entonces, pues ya no nos complicamos tanto, ya le ponemos nombre, la uva con la que está hecho, la añada, igual, la capacidad del país, la bodega, la región. Pero mientras sea más específica la etiqueta con respecto al lugar donde proviene, es de mejor calidad. Ojo, ¿qué me refiero con esto? Si el vino les dice que es de Francia, ok, ¿no? Pero si les dice que es de alguna región de Francia, en específico, es de mejor calidad, ¿no? Si les dice todavía una subregión de esa región, es todavía de mejor calidad, ¿ok? ¿Sí me voy explicando? Por ejemplo, aquí tengo un vino, este vino es de mis vinos favoritos en todo el mundo. No es mi favorito porque eso no existe, ¿no? Hay muchísimos, pero este vino está increíble, está bien bonito. Desde la imagen, la etiqueta, el vino está increíble. Aparte, cuando yo lo conocí, creo que ya no sé si les platiqué. Cuando yo conocí este vino, lo conocí cuando yo estaba igual en la universidad. Estaba tomando un seminario de cata de vino. Y el sommelier que nos educaba, nos llevó a la enóloga de esta bodega, ¿no? Que es un vino mexicano que se llama Dueto, de la bodega de Santo Tomás en Baja California. La enóloga se llama Laura Zamora, es una mujer increíble, o sea, no sé cómo realmente expresarme con ella, porque me dejó mucho y todavía lo sigo recordando, incluso que todavía este vino lo disfruto muchísimo y a pesar de que es un poco elevado en costo, no te duele pagarlo, ¿no? Bueno, vamos a hablar antes, ¿qué fue? Bueno, les platico rápido cómo fue, ¿no? Entonces nos dio una clase, vino desde Baja California a mi escuela y al claustro de Sor Juana a darnos específicamente a nosotros, estos dos grupos, la clase, y nos lo dijo todo, ¿no? Prácticamente así mucho de lo que yo les he platicado, lo aprendí de ella. La elaboración, habla de las uvas, del tema de los sulfitos, X y Y, Z, un montonal, estuvimos horas y horas y horas platicando y catamos este vino, ¿no? De la enóloga. No era exactamente la misma añada. Yo había catado en ese entonces el Dueto del 2009, ¿no? Que era muy distinto en imagen, tenía así como un paisaje, ¿no? Una foto de un paisaje. Y por ejemplo, tiene así como... Sí se ve, ¿verdad? No lo voy a acercar. A ver, sí se ve. Para que lo vean, está padrísimo. O sea, tiene así como una obra de arte, así como con acuarela en blanco y negro y carbón. O sea, así como mucho a mano alzada, pero con mucha, no sé, con mucha monocromía, ¿no? En este tema del negro y un tema así como blancuzco, ¿no? Se llama Dueto, con 2 Ts.
¿sí? Dueto porque es una combinación de dos uvas, Tempranillo con Cabernet, de la añada del 2011. Y lo que les hablaba, por ejemplo, de este tema de cuando es muy específico la región donde se produce el vino, pues te habla de mucha calidad. Por ejemplo, este tiene, la Tempranillo es del Valle de Santo Tomás y la Cabernet es del Valle de San Vicente, de Ensenada, Baja California, México. Lo mismo pasa con todos los vinos en todo el mundo. Si ustedes se topan con un vino que te dé región y subregión y aparte la bodega y te habla muy específico de dónde proviene, es porque se ha tratado de ganar ese prestigio para poder presumir de dónde viene, ¿no? Entonces, así hablan, ¿no? Se me hace un vino muy bonito, tiene por ejemplo acá otras cosas, dice bodega de Santo Tomás, ahí, ¿qué más dice? Desde 1888, comercializado, bla, 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 la comercialización hecho en México, no para menores de 18 años ni para mujeres embarazadas, sino conducir en tiene así como unos dibujitos, ¿sí? No conduzca todo eso. El abuso de este consumo de alcohol es nocivo para la salud. Acá dice, tiene una leyenda que dice, la imaginación, lugar a oscuras que se ilumina con la luz de la memoria, construye ese mundo donde se evoca el paseo por las brisas y colores del viñedo, el paisaje y la emoción de una copa de vino, asomándose en la tierra noble del Valle de Santo Tomás. O sea, está poético es el vino, ¿no? Dice que es de 14 grados de volumen de alcohol, que es algo ya considerable en el tema del volumen, y acá incluso tiene un premio, ¿no? Que dice acá, que dice que fue en francés medalla de oro del 2017 en el concurso mundial de vinos en Bruselas, ¿no? Entonces lo dice todo, o sea, también no nada más te ponen esta información nada más para que adornen, ¿no? Te dice muchísimas cosas. Ya no había visto, por ejemplo, acá en el chat y nadie me dice nada. A ver, dice, Brandon, profe, mi compañero Jordi se le fue el internet. Va a tener que revisar la grabación. Ivonne Rojas, el Valero me gusta. Ok. Fátima, profe, estoy teniendo mucho problema con mi internet y estoy en el trabajo, pero al parecer ya volví, ya está más estable la conexión. Fabuloso, Fátima. Ok, espero que no te hayas perdido mucho de la clase. Ok, entonces vamos a regresar acá. Luego me pongo a platicar un montón de cosas, se me va el tiempo. A ver. Espero que se vaya entendiendo este tema, ¿no? Entonces ya te dicen un montonal de cosas, las etiquetas, te dicen de dónde provienen, la uva, ¿no? Por ejemplo, acá dice en la imagen izquierda, este vino se llama Marqués de Casa Concha, está hecho a partir de la Cabernet Sauvignon de la añada del 2015, de la denominación de origen del Valle de Maipo en Chile, o sea, no nomás les dice que viene de Chile, viene de una región específica de Chile, de la bodega Concha y Toro, que se estableció desde, si no me equivoco, 1883, ¿no? Acá, la del medio, una etiqueta del viejo mundo, española, de Bodega Protos de 1927, es un gran reserva, todavía no lo saben, pero este tema de que sea gran reserva quiere decir que mínimo pasó 18 meses en una barrica de roble, de una barrica de roble en crianza y aparte otro tanto en botella, ¿no? Proveniente de Ribera del Duero con denominación de origen, con 15.5 de volumen de alcohol, o sea, bien alcohólico, pero son vinos que tienen intensidades altísimas, pero que a la vez no son desequilibrados, que tienen un montonal de trabajo. Bodega Protos, muy conocida. Acá, por ejemplo, tenemos en la derecha, ¿no? Se llama, es un Jerez Néctar de la bodega González Vías, ¿no? A partir de la uva Pedro Jiménez dulce, ¿no? Desde 1835. Entonces te dice un montonal de cosas y tú ya más o menos te esperas, ¿no? ¿Para qué quisieras este néctar, este Pedro Jiménez? Es un vino dulce, a lo mejor lo quieres para adornar un helado, ¿no? Directamente. ¿Para qué quieres este Protos Gran Reserva? A lo mejor ya le combinas con un platillo que tenga intensidad, porque todo lo tiene intenso, hasta del alcohol, ¿no? Entonces, este tema del alcohol te puede ayudar a la digestión y todo eso. Carne, ¿no? ¿Qué carne le vas a meter? A lo mejor le metes un tibón a las brasas, y le vas a hacer una, no sé, una guarnición con verduras, un montonal de especias, ¿sí? Entonces le das así como carácter para que acompañe al vino también, ¿no?
Acá Cabernet Sauvignon, la conocemos desde el 2015, estamos en el 2020. Te vas a dar cuenta cuánto tiempo ha pasado de evolución. Ya es un vino que debe estar equilibrado al día de hoy, ¿no? Este Cabernet Sauvignon ya no va a estar en intensidad desequilibrado, ya lo vamos a encontrar perfecto en boca. Incluso podría ser simplemente para copeo, ¿no? O a lo mejor para acompañar así como con algo ligero y que te encuentres con este tema del equilibrio que es increíble en los vinos. ¿Qué te vas a encontrar en la etiqueta? Datos del importador, características del vino, ¿no? Le puedes meter lo que tú quieras, ¿no? Este tema de las características, a lo mejor qué aromas encuentras, cómo son los colores, el cuerpo, etcétera, etcétera, ¿no? El maridaje, a lo mejor con qué se recomienda ese tipo de vinos, como por ejemplo acá dice, este es Proto Robles, precisamente. Es un atractivo color cereza oscuro, con ribetes púrpuras, lleno de concentrado en nariz, con frutas rojas maduras y toques de aromas y buenas maderas, ¿no? O sea, te dice más o menos qué te esperas del vino. En boca es rico y sedoso, con taninos maduros y largo final del típico Protos de Ribera del Duero, ¿no? Envejecido 6 meses en barrica de roble. 100% tinta del país, ¿no? O sea, tempranillo. Y ya hasta en otro idioma también, ¿no? Advertencias, ¿no? De no consumir demasiado alcohol, la temperatura ideal del servicio de este vino, por si no lo sabes, marbete si tiene algún, a lo mejor un sello de garantía, o de la denominación de origen donde proviene, o algo que le quieran meter ahí en específico en otra etiqueta, pues un marbete, ¿no? Aprobación legal del producto con un holograma, ¿no? Sobre todo aquí en México de sanidad, ¿no? Es ¿quién lo da? No tienen, así, del SAT, de que paga aranceles de importación, etcétera, etcétera, y código de barras. Y ya acabamos, temprano. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Más o menos se va entendiendo ese tema? De las botellas y todo esto, ¿sí? Valeria. Sí, yo tengo una duda con los corchos. ¿No se puede utilizar? Muñeca, no te entendí, se corta un poquito, ¿me puedes repetir tantito? Tengo duda con los corchos. ¡Ay, se corta todavía! Ah, No te entiendo, perdón. A ver, una vez más. ¿O puedes prender y apagar tu micrófono a lo mejor con eso? ahí me escuchan. Te No. escucho, pero no muy bien. A ver, intentémoslo. No te escucho nada. Si quieres me puedes regalar ahí un texto en el chat. Y ahorita lo leemos. A ver. ¿Qué? ¿Cómo? Por aquí, sí, por aquí. ¿Ok? Mientras, por ejemplo, tiene Jordi. Jordi, ¿qué pasó, Jordi? Ya llegaste. Profe, a lo mejor También se corta. Es mi conexión. Dame un segundo. A lo mejor estoy conectado en la que no es. Un segundito, un segundito. No estoy bien. A ver, una vez más, Jordi, porfa. ¿ya me escucha bien? Creo que sí, ahora sí. La uva tempranillo de dónde era, chef. Es la varietal por excelencia de España, ¿no? Pero no nada más se produce tempranillo en España. Allá porque las denominaciones de origen así lo requieren. Ya cuando vean en la siguiente asignatura lo van a entender mejor cuando veamos España. Pero es una uva que se produce en todo el mundo, ¿no? En general, como en climas cálidos, por ejemplo, en nuestro país, se produce muy buena tempranillo, como en el caso de este vino Beto que está increíble. Pero es la varietal por excelencia de España, tinta, ¿sí? ¿Algo más? De nada. Algo que me quieran por ahí para complementar la clase, en lo que Valeria nos escribe en el chat. Todo se va entendiendo, más o menos. O sea, tienen que también tener mucha teoría para este tema de la identificación de las características de una etiqueta. Pero a la vez, poco a poco, o sea, yo les recomiendo que se vayan adentrando en el tema, ¿no? Que a lo mejor la forma de conocer a los vinos sí es teóricamente, va, pero realmente, como los van a recordar, es probándolo. Si nunca han probado el vino, estoy seguro que van a recordar el primer vino que cataron. Estoy casi seguro, ¿no? Van a recordar los vinos que les gustan y los que no les gustan, ¿no? Porque ay, no, ese vino no me gustó, por ejemplo, a mí no me gustan los vinos dulces, me acuerdo bien de ellos, ¿no? Entonces, tache para los vinos dulces para mí, ¿no? Pero a lo mejor a ustedes sí les gustan y por eso los van a recordar también, ¿no? Dice por acá Valeria, los corchos se podrían reutilizar, sí pueden pasar por un proceso de reciclado, pero principalmente
los que están bien cuidados, ¿no? Pero no es algo que en general se haga. Sí, deberían de implementar ahí las bodegas, ahí ese tema del reciclaje para los corchos, ¿no? Incluso hasta para las botellas. Pero como todavía, por ejemplo, aquí en México no tenemos esa cultura, no tengo la certeza, pero estoy seguro de que en otros lugares sí lo han de implementar, ¿no? Porque saben que es como necesario este tema del corcho y que puede generar conciencia para que la gente que consume vino, pues guarde sus corchos y que los lleven así como a un lugar de reciclaje y que se van a utilizar, pero sí de que se pueden volver a utilizar, se pueden volver a utilizar, ¿no? Por ejemplo, que hagan aglomerados, ¿no? Que los piquen, que los compriman y que hagan nuevos. Pero sí, o sea, pero no es algo que normalmente se haga. Sí, también eso es malo, yo creo. Debería de implementarse este tema. Ujú. ¿Algo más? Si no, nos vamos a ir temprano el día de hoy, qué padre. Algo más se quieran ahí, incluir algo con este tema del... Ah, sí les dije que tienen tarea, ¿no? Un foro de discusión para máximo el domingo. Por favor, la captura de su evaluación docente, importantísima, si no los van a estar buscando para que la manden. Entonces, de ser posible, hoy mismo que me la manden, se los voy a agradecer muchísimo. No les va a tomar demasiado tiempo y sí es de carácter obligatorio. Entonces, se los encargo muchísimo, ¿de acuerdo? Muchísimo, por favor. Y foro de discusión. Vayan comprando su vino. ¿Saben? Una forma también en lo que pueden, como ahorrarse una lanita, es que vean las ofertas, ¿no? Directamente en internet de las tiendas. Yo lo veo mucho en los supermercados, en la Alianza, en Liverpool. Luego, vienen los vinos en oferta. Puedes, incluso filtrarlo por como de menor precio a mayor precio. Procuren que no sea un vino dulce, y ya, ¿no? Sí, que tenga corcho, nada más. Y compren su corcho de 2 tiempos, ¿sí? Que tenga las dos, las dos articulaciones, ¿no? Mira, como este. Aquí tiene una articulación, aquí tiene la otra. Vino gato negro es bueno. Más bien, no es malo. Este tema de los vinos buenos es algo como muy subjetivo. Yo conozco los vinos buenos y los vinos muy buenos, ¿no? Es muy poco los vinos malos. ¿Por qué? Porque es un tema subjetivo, porque es un tema de gustos. Pero en general sí sé que los vinos que son dulces son de menor calidad. Entonces, eso sí se los pido que lo eviten para que se vayan acostumbrando. Sería bueno que compraras un gato negro. Me gusta el Carmener chileno. Gato negro no bebida se llama, creo. Etiqueta negra. Rito. ¿Es necesario que para el video se compre el sacacorchos de 2 tiempos? Es que yo tengo el de mariposa. Es que el de mariposa en realidad se usan como nada más en la casa, pero si un día tú en un restaurante, ¿no? Como tal, en un servicio, vas a hacer el descorche de una botella, siempre vas a utilizar este. Entonces te va a servir para otras ocasiones. Entonces, te recomiendo que lo compres. Si no se puede, pues ni modo, ¿no? Nada más me explicas más o menos cómo es ahí el tema del descorche con este descorchador, ¿sí? Para que tengas la noción. Pero de que les recomiendo que lo compren, sí, porque sí lo van a seguir utilizando. Hola, Deyanira, sí, vi tu correo, no, sí, pero no te lo pude contestar porque estaba en clase, ¿ok? Pero no te preocupes, todo en orden, sí me llegó. Muy bien. Ok, sí lo revisé por correo. Ajá. Tardan en llegarme los mensajes. Ah, dice Valeria. Yo tengo una duda, pero de otro trabajo de una materia que tenemos que elaborar nuestro vino. Ajá. Mi duda es que para implementar una marca de vino es necesario tener viñedo. ¿Qué crees que no? Hay muchas bodegas que tienen que comprar la uva para la elaboración del vino. Entonces, no tanto, pero y fíjate que ya me han preguntado varias veces de este tema. Pues es como algo, es como la mentis, ¿no? También, pero intenta hacerlo como lo más realista posible. Vete a una región donde sí se produzca vino, no lo vas a hacer, por ejemplo, en Oaxaca, donde no hay vino, ¿no? Para nada. Investigas ahí como regiones importantes, ¿no?
te vas a lo mejor a Baja California, Zacatecas, todo, y que tenga como sentido, el vino que vas a hacer. Que si vas a meter guarda, cuánto tiempo de guarda en barrica, qué tipo de barrica, roble americano francés, cuánto tiempo de qué añada es, ¿no? Sí, para que sepas qué tipo de vino, o sea, qué tipo de vino ya estás vendiendo. Y sí me lo han preguntado varias veces. Póngale acá como, a mí se me hacen las etiquetas muy elegantes cuando tienen como pocas cosas, ¿no? Que no tiene así como demasiado, un diseño así como tan cargado a veces, ¿sí? O sea, que sea como muy certero, que se vea así como formal. Pero sí, sí me han platicado. Si quieres, luego me mandas correo y ahí te voy orientando. ¿Algo más? Si no, pues ya nos vamos, ¿no? Ahí les encargo los entregables. Vayan comprando su vino. Si les es posible comprar el descorchador, mucho mejor. Y ya, ¿no? Se van preparando jóvenes ahí su traquecito, chicas, así como vestimenta profesional, ¿no? Como si fueran una entrevista de trabajo, ¿no? Se acomodan su cabello bien, ¿no? Maquillaje discreto, los chavos si tienen barba ahí más o menos se la recortan, que sea bonita, delineada, ¿no? Que se vean guapos todos, ¿ok? Eso es importantísimo en este tema de los vinos. Creo que una persona dedicada a los vinos siempre va a cuidar mucho su imagen. Y en general ustedes que son profesionales de la gastronomía requieren mucho. En realidad también este tema de que ya de cómo te ven, tratan a veces también tiene que ver. Entonces, vamos a poner todo el feeling, ¿ok? Ya es todo, dice Armando, de acuerdo. Entonces, pues ya los dejo. Tenemos que medir la temperatura, preferentemente sí lo vamos a ver la siguiente semana. Ya después con la pura práctica lo van a darse cuenta, ¿no? Van ustedes a probar un vino al tiempo, van a probar un vino frío, un vino no tan frío, pero ahí sí hay temperatura en los vinos y lo vamos a ver la siguiente clase, ¿ok? Para que más o menos sepan cuál es la temperatura de servicio ideal. Hay termómetros, ¿no? Que son así como una pulsera que se ponen en las botellas y te dicen a qué temperatura se encuentra. Y ya, los vinos más fríos son los espumosos, requieren que estén más fríos. Los tintos no tanto y los blancos más o menos y rosados. Pero les voy a dar las especificaciones correctas de las temperaturas de servicio la siguiente clase, ¿va? Les voy a catar un vino, aquí lo voy a comprar. Y pues nada más, algo más, si no, pues ya nos vamos, jóvenes. Cuídense mucho, se portan muy bien, nos vemos la siguiente semana. Cualquier cosa, me mandan correo, ¿ok? Y pues hasta luego. Hasta luego, profe. Nos vemos. Hasta luego, Alan, Fer. Cuídense mucho. Fátima. De nada, a ustedes por su atención. Gracias, igualmente, gracias, Valeria. Cuídense mucho. Buen día, profe, gracias. Gracias a ustedes, jóvenes. Cuídate mucho, Carlos. Hasta luego, Astrid. Astrid, familiar Flores. Chao. Bye, nos vemos. Esmeralda, linda Esmeralda. Chao. Cuídense muchísimo. Portan mal, un poquito mal. Jocelyn, hasta luego. Buen día. Profe, Mande, ¿qué pasó? ¿me podría enseñar sus zapacorchos, por favor? Sí. Mira, esta parte es importante, mira. Es que aquí tengo uno que no es así, porque luego lo confunden. ¿Sí? Aquí, oye, sí se ve, ¿verdad? Ajá. ¿Sí? Este es uno de un tiempo. A veces confunden esta parte que es para destapar cervezas con un segundo tiempo, pero no sirve. Requiere de tener esta articulación, mira. ¿Ya viste? Sí, este es de dos tiempos, es el mejor, ¿sí? Porque evita que se rompe el corcho. Entonces, si lo vas a comprar,
siempre pregunta que sea de 2 tiempos o te des cuenta que tenga aquí esta articulación. ¿Ese dónde lo puedo comprar en la Alianza? Es en la Alianza, creo que sí en la Alianza hay, en la Europea, incluso en los supermercados. Antes había en el Chedraui, en Liverpool hay, pero seguro en la Alianza o en la Europea. ¿Ok? No son muy caros, no son muy caros. En esas tiendas del centro, las de Nuevo Mundo, ¿esas también las venden? No creo. Donde venden todos los trastes, ollas y todo eso. Es que no se me olvidó la marca. Ajá. Sí, 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 sí El sé, nombre pero de la no, tienda. no creo, ¿eh? Dudo mucho. Tendría que ser así como una tienda directamente de vinos. Por eso siempre los mando a la Europea o a la Alianza. Ahí siempre hay. ¿Y Incluso también, cuánto cuesta? Un aprox. como 100 pesos más o menos, 120 a lo mucho. Hay unos que son mucho más caros, pero no se requiere tanto. O sea, yo tengo un montonal, también luego te los regalan cuando compras ciertos vinos. Entonces, Ok. sí, no son tan caros. Ya Y si no, sí, pues, si consigues entonces el de un paso, también te va a servir, pero para mí este es mucho mejor, ¿las ¿sí? práctico? Digamos, es más fácil de abrir el vino. Es que, ¿qué crees? Que si el corcho es viejo, se puede llegar a romper. Entonces, lo saca de un jalón y de 2 jalones. Entonces es como más amable el movimiento y Ajá. evita que se rompa. Y si nunca he destapado un vino. No te preocupes, yo te voy a enseñar la siguiente clase. Ah, Sí. ahora sí que porque estoy preocupado por mi video, dije, me voy a grabar y en todo el video me aviente destapando el vino. Te recomiendo que vayas así como practicando, y si tienes como un corcho, una botella, y con tu descorchador que vayas viendo, porque no nada más es sacar el corcho, ¿eh? Hay muchas cosas detrás. Entonces, Pero nos va a mucho, enseñar, ¿no? A hacer sí, eso. claro, todo lo van a saber, todo, ¿ok? Ok, profe, está bien. Muy Muchas bien, gracias. cuídate, Aldo, nos Que vemos. tenga bonita tarde. Hasta Igualmente, luego. gracias. Chao.